Cultura Plop, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, un programa hecho por fans y para grandes y chicos. Hoy vamos a conversar de terror. Llegó octubre, llegó el día de las brujitas, se va acercando y este mes queremos hacer precisamente conocer o hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el género del terror en el cine, en la literatura y en los videojuegos. Pero para iniciar este programa invito a nuestra mesa de trabajo a saludarlos. Hola a todos, Angélica, Mauricio, Violeta, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. No, muy contento, Angélica, el mes de octubre, uno de mis favoritos, me gusta mucho el terror, me encanta y bueno, un tema muy apasionante y que tiene mucha tela por cortar. Hola, hola a todos, bienvenidos. Y bueno, hablar de terror es para mí tedioso porque me da muchísimo miedo, le temo mucho las películas de terror, pero bueno, a nuestros fans les gusta y hay que hacer el programa para ellos también. Hola, Mauro. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos a todos. Pues sí, octubre sin terror no es octubre. Si octubre sin terror son elecciones y ¡bú! Ay, qué Contexto terror. colombiano, ¿no? Para que haya claridad. Bueno, si estamos en Colombia, elecciones, alcaldía, consejo, bueno, De etcétera. todo. Jurados de votación, les tocó, ¿no? Uy, Ya ¡bú! miraron, eso sí da Ay, mucho ay, ay. terror. Esa madrugadita ese Ay, ay, domingo, por ay. mucho que a uno le den después un día libre en el trabajo, no, eso No. es un Y tedio sepan horrible. que si no van, les cobran una multa. Entonces, por favor, entren a la página y miren ahí. Es- No es- traen no patrocinadas. este programa sí está ya muy de terror, ya está como muy Ya nos metiendo metimos miedo. mucho, sí, ya totalmente. Más bien arranquemos con el terror chévere, no ese terror político. Metámonos con las películas. Llegó octubre. Vamos a hablar de películas para maratonear en octubre. Bueno, hay muchas y muchas a las que le tengo muchísimo miedo. Yo por acá tenía como una listica, no sé ustedes qué les parece. Vamos Pues a ver, ¿ustedes hagamos qué algo. Lo tienen? que pasa es tan complejo, hay varios subgéneros, para muchos el terror es una cosa, para otros no. No sé, a ver, Mauricio, a ver, géneros, cuéntanos un poquito. Bueno, ¿qué es terror primero que todo? Porque si nosotros nos vamos a eso, yo creo que lo que nos empezó dando miedo pequeños no es lo mismo que nos da miedo ahora. Y así mismo ha pasado con el terror. Empezó primero allá hace muchísimo tiempo con el clásico monstruo, entonces había películas de Frankenstein, había películas de Drácula, Nosferatu, no sé, exacto, estaba las el hombre momias, lobo, las cómo momias. olvidar el hombre lobo, y la momia, ¿no? Como los grandes clásicos. Pero solo hasta por ahí, hasta los 80 fue que empezó como a cambiar y pasó a otro tipo de cosas. Mu- Empezó a ser psicológico, empezó a hacer muchas cosas diferentes. Es cierto, de hecho, el terror, los padres de terror, por lo menos para nosotros, los de esta temporada, eh, nacieron en los 80, entre los 70, 80, tocando un poquito los 90, y el terror ha ido mutando. Para muchos el terror ya ha venido muriendo hoy en día, sin embargo, también hay otras propuestas bien interesantes en cuanto a cine de horror que más adelante vamos a contar. Así es, tenemos, por ejemplo, surgieron los fantasmas, surgieron las entidades místicas, también las míticas. Total, si escuchan ruidos en la cabina son los espíritus chocarreros. Las Así. psicofonías. Porque es que quién no va a recordar lo peor, la peor historia de terror es la del Chavo, ¿recuerdan? Cuando por allá está haciendo doña Clotilde Llamando a Satanás. Sí, Satanás. esa es la peor escena de terror que yo he visto en mi vida. Pero les cuento una cosa, muchachos, yo ahí sí tengo una crítica y es que creo que no hay nada nuevo. Creo que lo que hay ahora en terror es como reencauches del terror viejo, ese que sí daba miedo, o será porque estábamos niños, no sé. ¿Qué dicen ustedes? Es que depende mucho del tipo de terror. Por ejemplo, el terror psicológico hoy en día con algunas películas, me atrevo ya a mencionar la primera, por ejemplo, La Bruja, es un terror muy especial que incomoda. O sea, el terror hoy en día se basa mucho en los jump scares, como en esos terror de impacto que uno de un momento a otro, ¡boom!, sale el espectro ahí encima. Pero hay otro terror que es psicológico y que se va construyendo y que se va cocinando más bien a fuego lento. Algo así de lo que se vive con La Bruja, con Us y con otras propuestas de cine hoy en día. Bueno, entonces siendo así, vamos a hablar ahora sí en concreto de las películas para maratonear en octubre. ¿Qué les parece si las dividimos como por géneros o Sí. subgéneros de terror? Listo, me Propongan parece. uno. Bueno,
Vamos. ¿Por qué no empezamos con las clásicas? Y entre clásicas, pues obviamente empecemos con los slashers, Perfecto. ¿cierto? Entonces ahí tenemos los grandes clásicos como Jason, que realmente es Viernes 13. Los slashers son los asesinos. Exacto, sí, son estas películas para adolescentes en las que simplemente querían meterle miedo a los muchachos a que no tuvieran relaciones antes Sí. de por allá cuando se iban a los campamentos, Ah, generalmente. exacto, Y que exacto. tuvieran sueños limpios, porque también están las de Freddy Krueger. Qué sueños lindos. Sueños decentes, ¿no? Exacto. Hay que ponerle clasificación a este programa, muchachos, por favor. Listo, entonces está Freddy, Jason, Tenemos Las de Halloween, Halloween. obviamente tenemos ahí a Mike Myers, sí, Michael Myers, que son franquicias realmente ya. No son una película, son franquicias y obviamente tienen sus altos y bajos. La primera de Halloween, a pesar de ser muy lenta, es buena, pero la que más me ha impactado ha sido la 5, que es cuando le meten más la niña, el tema este de la niña y los reencauches que hubo de las mismas, esas fueron en el 2000, del 2010 para acá. Sí, de hecho hace poco salió una con Jamie Lee el Curtis año pasado, de Halloween, quien ha sido esa eterna protagonista musa de Michael Myers y obtuvo buenas críticas, pero definitivamente uno se queda con las primeras. En el caso mío, a mí me traumatizó mucho en su momento Chucky. Chucky, Charles Lee Ray fue uno de esos asesinos que a mí personalmente me impactó mucho. Yo tenía aproximadamente unos 4 o 5 años y para mí fue bien pesado ver esas películas, sobre todo las 3 primeras, bueno, especialmente las 2 primeras, creo que ahí es donde el terror estaba más marcado. Puede ser un slasher también, pues tiene un tinte paranormal, pero pues también es asesino, ¿no? Claro, es un asesino en serie que simplemente está buscando matar a Andy, que es también su muso. Su muso, sí. Porque bueno, a excepción de Jason, todos como que sí se iban como encaminando con alguien en específico. Sí, Pues Jason era todos los que se aparecieran en ese campamento. Es como Ghost Psycho en Scream, que siempre detrás de Nancy, creo. Sí, Nancy, creo que no. sí. ¿Cómo era Nancy? Sí, la protagonista. Bueno, siempre era la chica que protagonizaba todas las películas de Scream. Oh, sí. Aunque ya que lo menciona, Scream tiene algo que fue muy interesante y fue la primera película que fue parodia de su mismo género. Porque Ok, realmente Scream no fue hecha como, venga, vamos a hacer una película de terror, sino que su concepto fue, vamos a hacer una parodia de las películas de terror. Y en eso fue muy, muy exitosa. Y Scream es donde muere la protagonista, que era la única del reparto reconocida en la primera parte de la película, ¿no? Es en esa. Bueno, sé. A ver, en esa está Drew Barrymore y ella muere, al sí. principio de la película, que de hecho era súper conocida en ese momento y pues fue muy, no sé. Courtney La Cox mataron también para- estaba Y allí. la mataron Sí. súper rápido en la película y era la estrella supuestamente. Arriesgado pero interesante. Bueno, Courtney Sí. Cox, para los que no saben o no recuerdan, es Mónica de Friends. Ajá, exacto. Bueno, muy bien. Y ahí Ah, y vamos. también tenemos un pequeño aviso plop ahí, ¿no? Porque, Angélica, usted es muy buena lectora, ¿no? Yo creo que es mismo que yo, y ya que hablamos de Friends, ¿no? Sí, es que a mí me gustan más los libros. O sea, a mí no me gusta el género del terror porque me meto mucho dentro de las historias. En pero la película. prefiero leerlas a verlas en películas porque yo, si me asusto, cierro el libro y lo meto a la nevera. Bueno, yo estoy Como contigo, yo. pues porque la verdad, a mí las películas de terror no es que me gusten mucho. Sin embargo, pues por cultura he visto algunas, ¿cierto? Por ejemplo, las de Saw, que esas también son como para maratonear. Esas Bueno, también eso es otro son más género. modernas. Eso viene siendo gore, ¿no? Gore Eso es es tripa, gore. sangre Sí. por todos lados. Juego de miembros Tronos va ahí, Ajá, porque En- Juego de en Tronos esas. era tripas y sangre por todos lados. ajá. Tripas. Sí. Bueno, en fin. Ya que mencionamos el gore, yo no soy muy fanático del gore, pero sí soy fanático de eso. Me parecen muchas veces recuerdo que con mis compañeros de trabajo nos íbamos caminando pensando, hombre, Ay, qué tal bueno que nos secuestraran y para Ay, hacer- No, 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 qué horror. qué bueno hacerle un tipo de juego a eso a tal persona de nuestro trabajo. Ay, pero sí, Qué bueno qué que- buena idea, como el Sí, soberbio. qué bueno comprar triciclos y Ale- pintarnos de blanco. Ay, qué horror. Entonces eso nos marcó mucho a O sea, A mis Pues yo creo compañeros que de eso, trabajo por y a ejemplo, mí. para crearlo tenía que tener un ingeniero, no sé, no se imaginan, yo me imaginaba Sí, como eso, total. un ingeniero que le dijera, vea, si activas esto acá, o sea, un asesor
ingeniero que ayudara a hacer el montaje de la Yo película. me pregunto es con qué tiempo este señor ya con sus añitos encima, achacado, con cáncer y a qué hora hacía todo eso. ¿Verdad? Era bien interesante. No, pero eran muy buenas, sobre todo las Finalmente primeras. Cine, ¿cierto? Sí. Finalmente Total. cine. Bueno, Sí. ¿qué otro subgénero ha marcado así las generaciones? Bueno, entonces hablemos ya de los fantasmas, porque ¿cómo no vamos a hablar de la existencia pues de lo paranormal, ¿cierto? Sabiendo que hay películas como Poltergeist que fueron tan buenas con Carola. Fue brutal, ¿no? Yo creo que nos hizo coger mucho miedo al televisor, pero Ay, no tanto sí. como para no estar hablando hoy en día en un programa de televisión. Sí. O de radio. Bueno, no, los fantasmas muchos. También podemos contar esos fantasmas de otro subgénero que viene siendo el documental falso, como es Actividad Paranormal. A mí personalmente no me gusta la franquicia de Actividad Paranormal, que tienen como 6 películas. Sin embargo, me parece muy ingenioso que con un presupuesto bastante bajo, no tengo la cifra, pero obviamente se ve que no le gastaron plata a esto, hayan obtenido tantas ganancias. Ni actores Sí. reconocidos, ¿no? Porque es que en el reparto tampoco se veía pues que contrataran No, eran... a las estrellas pues de Hollywood, así. Total. No, además porque eso es hollywoodense o no. Sí, no, Sí, es, sí, es sí, completamente sí, claro, comercial. es comercial. Pero a mí Entonces- en documental falso, la película que a mí me impactó, sobre todo porque yo tenía como 7 años y decían que eso había sido real, es el proyecto de la Bruja de Blair. Cuando se encontraron la cinta y que todo el mundo por donde yo vivía, todos mis amiguitos, hasta adultos, no, eso fue real, eso fue real. Ya estando grande leí al respecto, que no había sido real, ahí murió algo de mi infancia. pero, pero lo sorprendente es que los actores que salieron en este largometraje eran actores reales y les tocó desaparecerse durante un tiempo para darle ese misticismo, esa magia, ese realismo de que todo eso fue real. Además, esos actores también usaron sus nombres reales. O sea, es un dato bien interesante. Por eso digo que para mí fue pionera y que aunque muchos dirán, esto qué pereza, un baboso ahí grabando algo, me parece que fue pionero en muchos sentidos y fue totalmente innovador. Sí, innovador, porque de algo tan sencillo, como dice Luis, hacer algo tan exitoso. Pero de los fantasmas, vamos a, por ahí tiene Mauro también para hablar, otra de Sí, fantasmas. hay otras dos películas que manejaron ese mismo concepto y una es Cloverfield, que es sobre un monstruo, pero lo manejan igual, es como a cámara alzada, lo que van contando los turistas. Muy es poquito lo interesante. muestran, de hecho. Sí, exacto, porque es más como hacerle sentir el miedo a uno desde, bueno, yo tengo un celular, yo puedo también ser El periodista soy yo. Y también hay otra, se me escapa el nombre en este momento, pero es de superhéroes, por así decirlo. Sí. ¿Cómo se llama? Chronicle, Chronicle, algo sí. así. Es de exacto. unos muchachos que adquieren poderes, pero los va volviendo como... Uno de ellos a uno de se ellos lo empieza va a volviendo muy corromper. mal, o sea, corrompiendo. Y tiene su suspenso porque pues este tipo puede hacer lo que quiera con sus poderes y es una pelea final pues también así como grabada con celular. Es interesante, interesante. Pero entonces, ¿con qué más seguimos, Violeta? Bueno, también de fantasmas pasemos bueno, esto sigue siendo paranormal, a espíritus, ¿cómo llamaríamos eso, Angélica? Entidades. Sí, Entidades, todas así, entidades, el sí, universo del conjuro. El Sí, universo sí, del totalmente. conjuro, que Posesiones. tiene posesiones diabólicas, conjuros, cosas religiosas mezcladas con cosas satánicas. A mí y sí. todas Yo las recuerdo, películas de ese género, ya que de esa línea. mencionan, y antes de que nos salgamos de los fantasmas, hubo 2 películas que a mí me gustaron mucho, que me marcaron. En principio porque me parecieron bonitas, hasta que el plot twist me hizo decir como que, oh my god, soy fan de los plot twists, no soy fan de las películas de terror, pero esas 2 me gustaron mucho por eso. Una es clasiquísima, El Sexto Sentido, Sí. y la otra tiene la misma línea, y cuando yo la vi quedé como que, oh, y se llama Los Otros. Ah, sí. Ujú. Entonces Claro. es muy chévere ver desde el lado del fantasma. Interesante. Entonces, ahí ¿Cómo el así? orfanato- Es que, ¿cómo así? ¿Qué clase de spoiler es ese? Bueno, venga, el orfanato entraría ahí. El orfanato. Sí, pues aunque Sí. cine internacional, pero también hablemos de cine internacional. Sí, el total. orfanato. Pero bueno, vamos para maratonear. Están estas otras películas que había Pues mencionado. para continuar con lo de los espíritus, hacer un pequeño paréntesis, ya que Angélica mencionó la del sexto sentido, y es que este director, él maneja un tipo de suspenso muy interesante, que Ese es Night es- Shyamalan. Night Shawarma. Night M. Shyamalan. Night M. Shyamalan. Y pues en unas películas de gran presupuesto no le fue muy bien, como la de Avatar,
pues la de Avatar, que es basada en el... La del juego, el maestro del aire. Exacto, eso le fue terrible. Pero sí tiene unas muy interesantes como fueron Sexto Sentido, de él también es Señales, que ahí sale Joaquín Phoenix, No, sí. con Pollito, Mel pollito. Gibson y ya es un suspenso con alienígenas. También está... Sí, él tiene, la él tiene de- como sus pros y sus contras, sus subidas, Sí. sus bajadas. Hay películas muy buenas y son clásicas, como hay otras que no, definitivamente no. Por ejemplo, la de que la naturaleza lo está matando a uno. Exactamente. Lo sí. lo persigue el aire. Ajá. Pero sí hay una muy buena que la recomiendo mucho que se llama Devil. No recuerdo cómo la tradujeron al español. El caso es que son 6 personas que se quedan atrapadas en un ascensor y una de ellas Ah, es el sí. demonio. Ajá. Sí, es así. Sí, esa, muy esa buena también ya. me pareció muy buena. No me gustó el Sí. cliché del... bueno, no voy a hablar con spoiler. Hay un cliché ahí relacionado con un tema latino, pero sí, sé cuál es. Sí, nos Sí, pero pareció es muy buena. interesante Es porque muy cada que uno interesante. intenta Sí, adivinar quién es, se muere. Sí, Sí, uno sin saber sí, quién sí, es. uno sigue sin saber. Y el segundo apunte que quería dar es ya que Violeta mencionó el Conjuro, esta también me parece muy revolucionaria en el sentido que metió todo un universo. Porque está Eso. el Conjuro, Ajá. está Annabelle, que incluso salió en Aquaman. Ah, Está, sí. Sí, para Sí, que tal- sepan. con James Wan. Sí. James Wan es muy buen director de cine de terror. sí, está Annabelle, está la monja e incluso está la Llorona. Así ya. Y bueno, también se viene otra película a este otro universo, que creo que es de Annabelle 3. No, de hecho, Annabelle 3 ya No, salió. Annabelle 3 ya Sí, salió. ya está. Las dos del Conjuro. Hay una que sale el otro Annabelle año. 3, que ya salió. La Monja y La Llorona. Pues eso es lo que hay hasta esas el son momento. las que hay hasta el momento. Bueno, hay una para el próximo año que no recuerdo. No, cuál es, algo, pero- no, y les ha ido muy No, bien. el Y otro seguramente... el otro Halloween se lo Algo men- saldrá. el otro Halloween se lo mencionamos, Sí. por ahora con esas. Listo, por ahora, entonces, consejo, estas también son para maratonear. Y pues porque hablábamos de maratón, porque son varios, vienen trilogías, vienen 6 películas de las seguidas, ¿cierto? Pero también hablemos de otras que no son de maratón, porque pues no vienen trilogías ni nada, pero que también me dieron muchísimo miedo, como fue Espejos Siniestros. No sé quién, que Mirrors, que también me dio pues muchísimo miedo. Constantine, ahora que venga, hablamos de Constantine no esa- es de terror, pero bueno, a mí me dio miedo. Pues a mí Bueno, me dos, encanta. dos apuntes ahí. Esta de, pues que nos metemos con las cosas como raras, también hay que mencionar Insidious. Que Insidious es muy fueron, buena. Creo- hasta donde recuerdo yo vi 3. No sé si hay una Me cuarta, parece que pero ya hay cuarta, pero sí, Insidious, me quedo con las dos primeras. Muy sí, buena. también. Que es con este actor... Ah, se me fue. Del conjuro también. El actor del Es Conjuro. El Conjuro, que es el mismo Owlman de las películas de Watchmen, y ahí entonces ya nos metemos con estas de Y es el hermano de Aquaman. raras. Y es el hermano de Aquaman. Exacto. No, el hermano Que es Ocean Master. Qué tipo Ajá. tan versátil. Sí, tipo le hace a todo. Sí, es bastante versátil. Y también entonces, ya que Violeta mencionaba sí, pues es de demonios y todo esto, pero sí hay una que es bueno, está Blade, pues que es de vampiros, pero pues bueno, ya hablando de superhéroes, pero hay una que sí es totalmente recomendada, se llama Brightburn. No lo Brightburn, dicen, no ok. lo dicen, pero simplemente imaginémonos qué hubiera pasado si Superman no le hubiera dado la gana de ser quien fue y simplemente le hubiera dado la gana de llegar a destruir cuanta cosa se le atravesara por el camino. Esa porque salió no este ve el año. tráiler. Eso Sí, sí. esta salió, lastimosamente nunca la vi en cartelera, así que pues si se ponen un parche en el ojo la pueden encontrar en cualquier lado. Sí, sí, total. Bueno, muy bien. Y hablemos de unas películas eso sería de culto, Luis. Sería Arrástrame al infierno, Ajá. Duende Maldito, que es por allá de Leprechaun. ese cine. Creo que es que ochentero. hay una línea muy delgada entre lo que puede o no ser terror. Por ejemplo, Leprechaun, muchos lo pueden catalogar como terror, pero otros van a decir eso es humor negro. Lo mismo pasa con las últimas películas de Chucky, Con lo Evil mismo Dead. pasa con Evil Dead. No, Evil Dead para mí sí es terror. Sí. Evil Dead, sí, sobre todo la primera. Evil Dead también es otro clásico y el reboot es muy pesado, de pronto muy grotesco. El remake. Payasos asesinos, tomates asesinos, eso es... ¿Hasta qué punto no puede catalogar eso como terror? Yo diría que no, pero sí hay mucho humor negro. Hay, por ejemplo, la Qué pena que lo interrumpa, me hizo acordar de Gremlins. Gremlins, Y exactamente. Critters, que también fue Ajá. de ese como terror, humor negro. O Brain Dead, que es la película que más sangre han gastado pues en una producción, en un largometraje. Brain Dead es muy buena. Que por acá la tradujeron como
Mi mamá se comió a mi mascota, una vaina así. De hecho, esa la dirigió un director muy importante, creo que fue James Cameron. Es un director que hoy en día uno dice, ese man dirigió esa película. Estaba en sus inicios, pero es muy buena, es muy chistoso. Todos tenemos un pasado oscuro. Bueno, y que no es para maratonear, pero que a mí me mató del miedo cuando me la vi, y es más, nunca me la terminé de ver, que fue Hereditary. Esa Terror película psicológico. es de Sí. terror psicológico, ya Es saben, bien pues, a pesada. películas de terror psicológico. Esa pues la recomiendo, los que la puedan ver hasta el final. Yo no pude y me la cuentan. Entonces apuntemos, Hereditary es muy buena, La Bruja también es muy buena, Get Out, que es una película que a propósito estuvo nominada a varios premios Oscar y se ganó el de mejor guión, y Us, Que es del mismo director. Que es del mismo Esas director de Get Out. Son películas rayadas. Dentro de poco, bueno, en unos países ya salió Midsommar, aquí en Colombia creo que dentro de poco sale, y para que estén muy pendientes, son películas de rayadas. Clásicos de terror psicológico, recuerdo mucho una que es con este que siempre hace de italiano en las películas. O de francés. No, Ah. es Robert De Niro, que está en la película de Joker. Robert De Niro hizo una película con esta, cuando era niña, venga, se me están olvidando todos los nombres. Esta niña que hizo Los muchas espíritus películas, chocarreros. sí, me están robando los... Que Taxi Driver, lo hizo con una niña, con una... Sí, con sí, una eso nunca me lo pose. taxi driver. Sí. Bueno, la película, voy a ir directo pues al grano, y es Hide and Seek. Ah, ok. Esa es muy, muy interesante, es de ese terror psicológico, y se mete porque uno no sabe si son espíritus, si es esto, si es lo otro, y es muy, muy interesante. Una- Mente siniestra se llama en español. Oh, ok. Una muy interesante también por ese corte psicológico, pues que me gustó. Obviamente me la pasé fue analizando toda la película en vez de verla. Fue de Babadook. Ah, Ujú. sí. Muy muy chévere bueno. esa Pero peli. psicológico. Y para maratonear, aunque no es peli, es serie, la última adaptación que hizo Netflix de of Hill House. The Haunting De of- Hunting, perdón, eso, corríjanme. of Hill House, es Esa. muy buena. Muy buena. No recuerdo cuántos capítulos tiene, pero vale la pena de una sentada verla Exactamente, es completa. muy buena, y más porque también fueron muy innovadores. Bueno, innovadores no, hay varias películas que han hecho lo mismo, pero tienen un juego bien interesante, y es que en cada capítulo hay fantasmas escondidos. Entonces, o usted puede jugarlo como que, ay, mira ese fantasma que está ahí. O usted, por el contrario, está viendo la película tranquila y ve una cara ahí rara y se puede asustar, pero es muy interesante. Sustos que yo me haya llevado feos en mi vida, uno de esos, con The Haunting of Hill House en Netflix. Pues ya que menciona Netflix, ¿por qué no mencionar a Stranger Things? Que también es una serie pues como recomendada, aunque aquí tenemos como una pequeña Sí. discusión. Realmente empezamos con la pregunta del principio. ¿Es terror simplemente porque maneja aspectos Que dan pues, miedo. que dan digamos. miedo? ¿O no es terror porque a nosotros ya no nos da miedo? Pues todos sabemos que es como Tributo. un tributo a ese terror de los 70s, 80s, y pues de pronto ya no nos dé miedo, pero sí nos causa pues como ese cosito en el corazón que, tan bueno. Sí, Bueno, no, eso. probablemente. Ya yo tengo, entonces vamos con esas y vamos con otra de terror psicológico que se llama Psicosis precisamente, que no se nos puede Excelente. pasar por alto, por favor, chicos. Atemporal, es una película Sí. atemporal. Sí. Usted lo Además puede, está en Netflix. usted lo puede Está en ver Netflix. ahora, dentro de 50 años, se lo pudo haber visto en sus inicios. Es una película que siempre va a ser buena, de Alfred Hitchcock. Bueno, pero entonces pasémonos del charco un poquito para acá. Hoy realmente me vine a enterar que Colombia ha producido 20 películas de terror. Si no es más, porque Sí, 20 bueno, sí. las que alcanzamos a averiguar. Porque ¿Cuál es, pueden haber- Violeta? Porque la verdad con esa noticia sí yo quedé como que, ¿qué? Pues les recomiendo como las más... El coco. El coco. No, mentira, les recomiendo como las más, unas que me vi, otras que vi como reconocidas, porque de pronto de esas 20 no sé, no me las he visto todas, entonces no puedo recomendarlas todas, pero sí como de algunas que he escuchado por ahí, y es por ejemplo Funeral Siniestro, que es una película colombiana, El Resquicio, que es una película colombiana, Volver a Morir, también Que es una película colombiana. colombiana. No, o sea, directores colombianos, ¿sí? Ok. O sea, no es que yo repita otra vez, sino que son de directores Todo está también fríamente colombianos. Ajá.
La cara oculta, esa película, Martina, no, no recuerdo cómo se llama la actriz protagonista en este momento, Creo pero que es la de Martina. Martina García. sí, Bueno, La cara oculta, esa película recomendada, no sé, es como para Psicológica, chicas. ¿cierto? Así como para Es para chicas celosas, pues con eso les digo Oh, todo. no, Bueno, la es Mari. como una lección por celosas. No, mentiras, no sé. El Páramo también es una película sí, que, digamos, tiene cierto terror psicológico. Exactamente. Bueno, De hecho, de películas de cine de terror colombianos es la única que me he visto. A mí me gustó. Hubo un par de escenas que me causaron, que fueron inquietantes. No es para todo el mundo. Muchos van a decir, este tipo de terror es lento, es maluco. Es que depende mucho de la persona. pero es Entonces, que es colombiano, por eso yo resaltaba tanto, es colombiano, o sea, apoyemos también lo nuestro, Ajá. lo que va saliendo acá, los directores de nuestra región. El Páramo, yo la recomendaría, ¿tú la recomendarías? sí, Luis? sí. Sí, al final del espectro, la verdad no me la he visto, pero Siempre esa la he escuchado, película pero tan tampoco. popular, ¿cierto? Sí, la he escuchado bastante, pero O no. sea que deberíamos verla. Sí, ya que ahí está la estamos tarea, recomendando. punto. Eso. Y Saudó, Laberinto del Alma, que es una película dirigida por un director de Kibdo, también recomendada, muy buena la película. Esas como las que O sea, muy recomiendo. oscura. Por favor, Luis Siga. Mortal Negro. Y ya hablando de humor negro, aquí en Pereira se filmó una película que se llama El Carnicero Paraco. Era Ay, un tipo sí. de slasher, humor negro, raro. Basada en la vida real. Después se vuelve, ¿qué pasa ahí? Se vuelve, bueno. Dijimos que no más terror político, por favor. Pero No, en no, pero serio. sí es en serio. Sí, así es Así pereirana. se llama, y yo es no me pereirana. acordaba. Un compañero Y habla de como trabajo así. también. Él estuvo en esa película, él era actor y estuvo en esa Claro, con película. las botas al revés. Y para terminar esta sección hay una película que a mí me gustó muchísimo, estuvo en cine y era una producción era colombo-americana la producción y se llamó The Damned. Era con una casa como maldita por allá en una finca por Medellín. Muy interesante, la película es muy buena, muy buena. ¿Saben, chicos, qué género nos faltó? Zombies. Claro que sí. Zombies, no, Iba pues. para allá. Hay unos zombies, el padre de los zombies es George Romero, George el Romero, que nos ajá. trajo Night of the Living Dead. Ajá. Y Sí, lo desde recuerdo. ahí nos ha traído pues una Sí, o sea, cantidad de subgéneros. Hay bastantes, muchas, algunas muy buenas, otras no tanto, pero cine de zombies. Sí, fue todo. A ver, por ejemplo, la última que nos vimos fue Tren a Busan. Tren a Busan. Fue muy Esa buena. es Esta está en Netflix. espectacular, espectacular. Esa es la única palabra que puede definir esa película. El amanecer de los muertos vivientes también es. El amanecer de los muertos. Sí, Ajá, esa- también es buena. Zombies del barrio. No sé si se vieron zombies del No, barrio. es que es eso, es que el tema de los zombies es que se han vuelto también muy cómicos, o sea, Sí, mi novio son zombies. mi novio es Zombieland, por ejemplo, Zombieland es Uy, muy Zombieland. es buena. muy, muy buena. no es aunque terror, sí, no, pero exacto, es eso, el zombie Viene es, la 2. exacto, el zombie se ha vuelto muy versátil. Sí. Y eso también entra no solamente en el cine, sino también en videojuegos. Yo creo que a muchos de nosotros nos tocó jugar Resident Evil, por ejemplo. Claro que sí. Obligados, ¿no? Nos tocó. Es gracias Que a Resident Evil que yo doy gracias que hablo inglés. Ese fue el juego que me motivó a aprenderlo, porque yo estaba perdido en muchas partes. Yo era con el diccionario para allá, para acá, para allá, para acá, para poder entender qué tenía que hacer con la berraca llave. Sí, es cierto, no, Resident Evil super clásico, el primero que fue en la mansión, primero, el sí. segundo que a propósito fue este año, fue el año pasado, no recuerdo, hace poco le A sacaron finales del año pasado, sí. le sacaron un remake que es muy bueno, el 3 que es mi favorito, que es el de Nemesis, 4 que ahí ya la franquicia de Resident Evil se empieza a alejar un poquito, entonces la 4 a pesar de que también es muy buen juego para Play 2, ya no es tan de terror. Hay uno que después del 4 que volvió a sus orígenes, que fue el Código Verónica. Okay, Yo compré la consola Dreamcast solo por ese juego, que es con la misma protagonista del 2, que es Ajá, con Claire, claro. y vuelve con su hermano, que es Chris del 1. Y es muy, muy interesante. Ese juego es muy interesante. Yo solo he jugado los que están enumerados. El 5 viene siendo otra vez Chris Redfield con una chica morenita, va en África, puros zombies africanos. El 6 que no lo he jugado, dicen que es muy interesante. Dicen que ya es pura más acción. Pero no, a ver, lo que pasó con el 6 es que ya tiene más personajes, ¿cierto? Y cada uno tiene su
tiene su propio como perfil. Si uno cuando está jugando con Leon S. Kennedy, que es el de la 2 y el de la 4, es un poco más pausado, es más de suspenso, es más del zombie que le brinca a uno por allá. Si uno está con Chris, ya es un terror más militar, entonces uno más militar, y también pues se le atraviesan más zombies, pero pues es más en cantidad. Exacto. Y hay dos personajes nuevos, que está la chica, la hija del presidente, que es del mismo 4, que es la misma niña que nos encuentra en el 2. Entonces, o sea, lo bueno de esa franquicia es que siempre han ido como renovándose. Hilando. Y la 7, que salió para PlayStation 4, para las nuevas consolas. Que es más bien como un Silent Hill, ¿no? Eso es en primera persona. A muchos les gustó mucho. Otros dijeron esto fue un Silent Hill, que a propósito es otro juego fantástico. A mí jugué el primero, solamente jugué el primero en Play 1 y fue bastante miedoso. Es bien pesado ahí con la neblina y demás. Yo ese sí nunca lo pude jugar, ya se salía de mi capacidad de tolerar el susto. Sí. Y hay otros dos juegos que yo recuerdo mucho. Hay unos que eran japoneses, ya que mencionamos el Todavía no. ¿Ves? Se olvidó el terror japonés. Por Sí, Sí, pero- claro, entonces- ¿cómo se nos va a olvidar ese terror Oh, japonés? my God. Bueno, Pero pues introduzcámoslo con el videojuego. Bueno, japonés. este juego era pues como era de Play 2 por allá de hace mucho tiempo, se llamaba The Butterfly algo, era algo con la mariposa, y era el primero era con unas hermanas, se perdía una y la otra le iba y la buscaba, y en el 2 también era un hermano que perdió una hermana. El caso es que había que meterse a una casa, pero este juego no era con armas, no era con nada, no era con una cámara que era especial, que tenía los sellos para atrapar los fantasmas, pero uno le tocaba esperar a que la berraca cámara cargara y uno ya viendo el fantasma y uno solo lo podía ver por la cámara. Uno andaba como si fuera Resident Evil, ¿cierto? Pero para atrapar a los fantasmas uno tenía que ponerse la cámara y quedar en primera persona. Ese juego fue demasiado, O sea, da fue miedo, demasiado da miedoso. muchísimo No, sí. y no solamente ese, también está Freddy's Night. A mí personalmente ese tipo de juegos no me gustan, pero es muy popular entre los millennials de hoy en día. Freddy's Night, que es como usted encerrado en un juego, eso es que como un local de juegos mecánicos, a usted le sale el oso, el zorro, el conejo, como todos miedosos, eso es terror de impacto. Y usted lo que tiene que hacer es aguantar, entre comillas, de 12 de la noche a 3 de la mañana. Bueno, en el juego es aguantar unas horas allí y no permitir que esos personajes le salgan a uno y se le tiren encima. De hecho, eso han sacado memes, o sea, es muy popular. Es muy popular y es tipo realidad virtual. Bueno, se juega mucho en primera persona y es bien interesante. Hay otros juegos también en consolas de última generación como, a ver, por acá lo tenía, Dead Space, Uy, Dead Space Amnesia, es brutal. Obscure, ese lo jugué con Angélica, es para dos, es muy bacano, es como un terror adolescente, pero son personajes que se hacen querer. Depende del Tien- punto de vista. tienen desarrollo de personajes bien interesante. Alone in the Dark, bueno, Alone in the Dark sí es otro clásico, era muy del Sí. corte de Parasite Eve, Resident Evil y Silent Hill. Y Dino Crisis también era uno Dino, que... a mí me encantaba, sobre todo el 2, a mí me encantaba ese juego. Sí. Y el otro que a mí me gustó mucho era uno investigando en un barco ballenero. Estaba todo sin gente, uno no sabía qué había pasado, y hay una parte donde uno encuentra la ballena y era como que tenía un parásito adentro, y los que estaban en ese barco ballenero pues habían adquirido como un virus y era tipo zombies, y uno nada más era con una pistolita y la pistola tenía una linterna, entonces uno nada más alumbraba para donde apuntara la pistola. Y ahí entonces me recuerda mucho estos géneros de zombie, como para no dejar pasar la oportunidad y hablar de todas estas películas también de zombies que son muy buenas, recomendables. Entonces, están obviamente las de Resident Evil para los amantes del juego, pueden maratonearlas. Y hay unas muy buenas que son, por ejemplo, Exterminio, que son películas inglesas, son dos. El nombre original es 28 Days Later y después sacaron 28 Weeks Later. Lástima que no hayan sacado una tercera porque la segunda sí quedó como continuando, son muy buenas. Y son parecidas, por ejemplo, el inicio de Exterminio, la primera es muy parecido A al The inicio Walking de Dead. The Walking Dead, exacto, Ajá. que también es una serie que para muchos empezó muy bien y no va muy bien, pero pues también es recomendable esta serie. Y hay otras películas de zombies, por ejemplo, Guerra Mundial Z, que también Ajá. viene la segunda, que empezaron a Hay un meter videojuego también. sí, que empezaron a meter este concepto ya no del zombie lento, que fue el gran cambio que hubo hoy en día, el zombie lento, que no tonto, podía tarado. correr, Ajá.
no zombies, son estos maniáticos Depredadores. corriendo, que es incluso hasta más creíble. Sí, claro. que- No, y que esos. y lo mismo se ve en videojuegos. Sí, Days Gone, un juego que usted anda en motocicleta y matando hordas de zombies. Gráficamente se ve espectacular. Hay unos 500 zombies encima de uno. The Last of Us es un juego de terror, es un poquito de zombies, de infectados, pero también tiene una historia muy buena. Yo creo que los que sean amantes a los videojuegos, pues sabrán de qué juego estoy hablando. hay una película que tiene la premisa es un poco parecida a esta y es una película totalmente recomendada. Se llama The Girl with All the Gifts. Es como la niña con todos los dones. Es un hongo que Que infecta. sí, que es parecido a los de The Last of Us. Y entonces, a ver, los que les gusta este tipo de cosas y pueden buscar este hongo que vuelve a las hormigas zombies. Es un hongo que en realidad existe. Entonces, en esta película es un tipo de hongo así parecido que infectó a los seres humanos y están haciendo un experimento con un grupo de niños. Es espectacular. Y ya que Angélica mencionaba de estos quiebres que tienen en la historia, es una película con un muy buen plot twist. Bueno, súper recomendada entonces. Ahora sí, lo japonés. Ahora sí, lo japonés. Vamos con, bueno, esa película, muchos se la vieron acá. Digamos el remake, podría ser, no sé remake, sino una adaptación que le hicieron y fue el Aro. Pero que inicialmente esa película es japonesa y que a mí me causó mucho miedo. Es que los japoneses tienen algo interesante y es que ellos le meten mucho la ficha a las emociones. Entonces en casi todo lo que ellos producen o realizan, uno sí siente mucho lo que sienten las personas o los animes o todo lo que están tratando de transmitir, realmente le llega a la gente. Entonces, ¿qué pasa con el terror? Pues imagínate si tú en una historia de amor te sientes enamorado, ¿qué pasa en una historia de terror? Entonces ellos lograron captar como ese miedo arraigado y la verdad es que cuando se caracterizan quedan horribles, quedan Exactamente. horribles. No, y de hecho, a mí personalmente el Aro nunca me gustó. Solo hasta que me di cuenta que ha sido una adaptación del cine japonés. Bueno, era una película japonesa originalmente y fue muy buena. ¿Y te la viste Sí, la original? me pareció súper buena. Y Ahí es sí me gustó el Aro. terrorífica, no, y es terrorífica, demasiado terrorífica. A mí o sea, a mí no me gusta ver películas de terror, pero no sé por qué voy y las veo, como por cultura, por saber, pero de verdad me generan un trauma terrible. Tengo una anécdota con el Aro y es que, pues, yo la compré en DVD y el DVD, pues yo nunca la había visto. Nunca había visto el tráiler, nada, eso fue por allá como en el 2004, más o menos. Y decía que la película más espeluznante, bla, 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 y yo dije, ¿será? Entonces dije, bueno, para evitar, me la voy a ver en el día. Llegué, la Por si puse, acaso. y justo cuando estaban en la escena del berraco video, suena el teléfono. Ay, se me pasó igual. Spoiler. Sí, yo no fui capaz de contestar, No, yo sí paré la contesté. película un rato. Y cuando ya pude tener los pantalones para seguir, la terminé de ver. Muy Yo no buena. sé por qué estas películas pues dan Miren tanto que me miedo. pasó lo mismo, pero yo sí contesté y era mi mamá y yo, mamá, ¿cómo me llamo? Y yo, ¿qué vas a saber qué se está haciendo hasta ahora? Como El Exorcista también, que mucha gente no ha podido verse el final. Pero ¿sabes qué es lo interesante de esas dos historias? Que ambos son libros. Inicialmente fueron novelas que se adaptaron cinematográficamente. Y ya que estamos hablando de libros, pues me gustaría que empezáramos también y trajéramos un poquito el género literario de terror, que para mí yo creo que no solo es la escuela de todos estos cineastas, porque pues finalmente los libros fueron antes que cualquier otra cosa, sino que han sido inspiraciones para crear muy buenas historias. ¿Qué libros se han leído de terror, chicos? Pues yo voy a hablar, es como hablar de escritores, digamos, de terror. Todo el mundo se le viene a la cabeza, ¿quién? Stephen King, ¿cierto? Ajá. Pero voy a, como hay muchos escritores. Pero ven que a mí sí se me viene uno a la cabeza. ¿Quién? Y es gracias a los Simpsons. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, sí, claro. Allan Poe es
Howard Phillips Lovecraft, Jeff Lund, bueno, hay Ah, varios bueno, se les autores. viene, bueno. Son muy Bram clásicos. Stoker, Bueno, hay muchos, muchos escritores y por ejemplo traigamos aquí a colación a Theodore Avon Donald, que es un escritor de Estados Unidos y también él ha sido guionista para películas como Trauma de 1993, que también fue una película de terror psicológico, perdón, y él hace una construcción meticulosa de los libros que escribe. Entonces es muy inspirador leer, además muy miedoso, leer sus libros. También tenemos por acá de Estados Unidos a Dean Koontz, que también escribió desde los 20 años, escribe obras de terror. Y imagínense que este escritor, como dato curioso, tiene unas novelas que han sido traducidas a 17 lenguas y ha vendido casi 50 millones de ejemplares. Ahorita hablabas que todo el mundo conoce a Stephen King, pero él tiene un hijo también escritor. Sí, ya voy a hablar del hijo de Stephen King también, que se llama Joe, ¿no? Sería Joe Hill, que nació en el 72, o sea, es que no es un niño tampoco, no es un bebé. Y mira que él se enfoca también, eso es como dato curioso, un dato plop, y es que él también escribe cómics, pero también escribe pues obras de terror como The Fireman, El traje del muerto, Cuernos, que lo escribió en el 2005, y pues obviamente con un papá como Stephen King, pues digamos que... Qué presión. Cuernos no fue la película que... hay una película que se llama Cuernos, que cierto. es protagonizada por Daniel Radcliffe, quien es Harry Potter. Ujú. No sé si será la misma. Ahí sí, Bueno, no sé. no sé Ahí si sí tenemos será la porque tarea. Ahí les como- dejamos la tarea, oye. es una tareita porque como no veo tanto... No es a los oyentes, porque como así es que nosotros no somos los únicos que podemos traerlas. Sí, no Por jodas, eso. ustedes también tienen Google, Sí, busquen hombre. Sí, también, bueno, ¿no? que busquen, que Trabajen, busquen. vagos. Bueno, y hablemos de escritores de habla Ay, hispana, pues, para no dejar, porque es que todos los que he dicho son... escriben Extranjeros, ¿no? extranjeros. Entonces hablemos de habla hispana, que es Emilio Hueso, que es un español, y él hace relatos de terror. Él escribe novela negra, realismo sucio y ficción, imagínense eso. Uy, sí, Acá en mal. Colombia tenemos Realismo realismo sucio. mágico. Y por allá Y él también allá con tiene realismo sucio y terror y ficción. Ese es uno de los que Freddy Krueger cazará. Así tener es. esos sueños Entonces, sucios. por ejemplo, él tiene obras como, muchachos, por favor, no se me desenfoquen, que se me olvidan. Tiene, por ejemplo, libros como Intenta dormir. Pero a ver, es Esta español, noche, ¿no? sí, claro, esta noche Pues venga, arderá tía. el cielo. Pues venga, tío, Tienes que que introducirlo de manera española. Diástole. Él ha escrito libros como Intenta dormir en el 2015. Esta noche arderá el cielo y Diástole, pues entre otras obras, ya si quieren leerlo, pues Total, busquen ¿no? más. Y es que en literatura hay mucho, hay mucho. Por ejemplo, Escalofríos es una serie de libros, de hecho, que fue adaptado a la clásica serie audiovisual que muchos conocimos cuando estábamos muchos más jóvenes. Y hablaban de Edgar Allan Poe, que es el padre, yo creo, no solo del terror, porque realmente no es que haga historias de terror, sino muy detectivescas y que traen como misterio, Bueno, como depende. thriller, Ajá. como oscuridad. Bueno, es realmente muy, muy, muy interesante. Exacto, yo creo que Edgar Allan Poe es tanto terror como suspenso. Digamos que muchas personas dicen, ay no, esa película no es tanto de terror, sino suspenso. Pero bueno, ¿qué es suspenso? Está ese género thriller, el cual se basa a partir de la investigación, de ese cine noir. Noir. Y Edgar Allan Poe tiene varias historias de ese tipo. Pero también hay otros que son poemas. Por ejemplo, El Cuervo puede ser temeroso, pero realmente es un poema. Entonces, es bien interesante cómo manejaba esa literatura de Allan Poe. No, y es terror. No, y lo porque gótico, sale lo en gótico los que es. especiales de los Simpsons de Ajá. octubre. Entonces es Total, terror. para El Cuervo maratonear, por sale cierto. en los Simpsons. Bueno, eso es otra cosa. No se pueden perder en octubre los episodios de Los Simpsons de terror. Ustedes buscan así, especiales de terror de Los Simpsons. Sí, La la cosita casita. de terror. La cosita. Y una nota patrocinada, ya que quieren, para los que quieran los que quieran maratonear. Los que quieran matar. Los No espíritus matonear. chocarreros están arrasando con Mauricio. Bueno, sí, horrible. Entonces los que quieran maratonear, pronto en Toy Gallery vamos a tener maratón de películas de terror. Obviamente vamos a tener los clásicos, vamos a tener Aliens, Rápido y Furioso.
Nah. Qué terror. Películas de terror. Pero la versión de la niña que atropella Que el atropella el gato. gato. Bueno, el caso es que lo que quieran maratonear no es sino que nos contacten por nuestras redes sociales a Toy Gallery y nos dicen y allá se lo tenemos en una sala de cine espectacular. Recuerden, solo en Toy Gallery en la ciudad de Pereira. Ay. Ahora sí, continuemos con el programa. Excelente. Después de la pausa, entonces les propongo algo. Hagamos un plop 5, hagamos el plop 5 del programa de hoy de las mejores adaptaciones de libros a películas o series que pues nosotros consideremos que sean las mejores. ¿Les parece? Listo, Pues de yo, una. yo arranco Vamos. con la 5, yo arranco con la 5. A mí me gustó mucho realmente La maldición de Hill House, la última adaptación que hizo Netflix. Ese libro ha tenido 2 adaptaciones previas cinematográficas, una muy recordada con Catherine Zeta-Jones y Owen Wilson, que es buena, pero realmente esta serie sí vale Buena. mucho la pena verla. No, sí, ya cuando tú comparas un poquito la adaptación, sí está un poquito más chévere esta adaptación de Netflix, a pesar de que no es completamente fiel, pero hacen una muy buena adaptación. Ah, súper recomendada. El número 4. Número 4, tanto tan. Bueno, yo creo que en número 4 podemos poner a It. ¿Qué les parece? Uy, ¿qué fue eso? ¿qué No están pasó? asustando. ¿Es un fantasma? Un golpe sí, 2 golpes no. Yo creo que en número 4 podemos poner a It. ¿Por qué It? Bueno, pues porque It da muchísimo miedo. ¿Qué? Porque es un payaso miedoso y da miedo. Sí, pues porque nos asusta. No, pero es muy bueno, tanto la Sí. serie clásica con Tim Curry, que no era tan Ta, fiel, ta, ta. como ahora con Skarsgård, ¿cómo se llama? Skarsgård. Bueno, Sí. sí, Qué It lindo. da miedo, pues It da miedo, juega con, como ya los que se escucharon el programa It saben por qué, la clasificamos en el número 4. Bueno, en el número 3. Seguimos con Ringu, en este caso Ring, The Ring o El Aro. El aro, pues. Pero la versión japonesa. La versión directamente. japonesa, sí. Sí. Para mí, el cine japonés, especialmente con esta película, introdujo o más bien occidentalizó todo ese concepto de la niña miedosa, bueno, sin contar la niña del exorcista, la niña miedosa, raquítica, con el cabello en la frente, porque mucho del cine japonés tienen este personaje y realmente es tenaz. Me parece que fue un gran impacto en la cultura pop en cuanto al tema de terror. Total, y trajo una ola, o pues creo yo, obviamente no estoy muy segura, pero creo que por esa época fue que se vino toda la ola de películas japonesas de terror a Occidente y que se empezaron a hacer muchas adaptaciones y que empezamos a conocer mucho del cine japonés. Pero bueno, en el número 2. Bueno, ¿cómo olvidar la gran adaptación de Alfred Hitchcock de Psicosis? Esta Excelente. película fue la primera que trajo el concepto de loco mental o de asesino mentalmente inestable. Entonces es totalmente... obviamente estoy hablando de la película, porque hubo una adaptación a serie que es pues más o menos... Bates Motel es la Bates No, Motel, eso que a mí sí. personalmente Bates Motel me pareció interesante. Pero las primeras temporadas. Psycho sí tuvo un remake que era con este actor de comedia, uno alto ahí, ¿cómo se llama? Vince Vaughn. Bueno, hubo Vince una, Vaughn, hubo una sí. película y fue muy mala, pero la de Alfred Hitchcock Totalmente... es perfecta y cinematográficamente es genial, la historia es muy buena. No importa que sea blanco y negro, es una película que el blanco y negro le da un toque Y es espectacular. atemporal. Usted la puede ver hoy, se la puede ver dentro de 10 años e igual la va a disfrutar. Así Totalmente. Y para cerrar con broche de oro, el número 1 es El Exorcista. Y sí, queridos oyentes, es un libro. Es un libro de, ya les digo el autor, William Peter Blatty. Ese tipo está dañado. Bueno, mucho. El Exorcista, esa película para mí es mi película favorita de terror. También es la más pesada. También me parece que es atemporal. Hoy en día es una película que es inquietante, genera repulsión, asusta. Realmente es muy pesada y cuando se estrenó no solamente ganó muchos premios, estuvo nominada a miles de cosas, sino que también hay una maldición detrás. Personas que estuvieron cercanas a la producción de esta cinta fallecieron en situaciones extrañas. Una impresora por ahí en medio de la producción empezó a sacar 66666. Es bien temeroso. Muchos dicen que es verdad, puede que no. Eso también puede ser un tema de marketing. Pero igual, todo lo que hay alrededor de esa película es interesante. Muchas personas salían desmayadas, vomitando de las salas de cine. O sea, para mí es una obra de arte en cuanto a cine en general.
Pues incluso. empezando porque las personas salían desmayadas. Imagínense uno desmayado y salir. Uy, Más miedoso aún. hay un pequeño dato plop. No, y más. Plop. No, y realmente, no, fue muy, muy pesada y imagínese, salían, mejor dicho. No, Bueno, para y es mí, muy relajante. para mí El Exorcista no es película, para mí eso es un documental, eso, las escenas, para el año en que eso no pueden ser efectos, eso es imposible, eso tiene No. que ser, yo no sé, una posesión, yo no sé a quien invocaron, a esa pobre actriz le tocó Linda dejarse... Blair. Linda Blair. Bueno, hay que verla porque no la he visto, porque la odio. Ay, yo la he intentado No ver sé. como 2 veces y nunca termino, no soy capaz. Bueno, entonces, Con no una sé, vez tú. ahí están nuestros oyentes para que nos digan en sus comentarios cuál les parece que debería estar en primer lugar o no, porque nosotros pusimos su esta. plop, o su o propio su- plop 5. Exacto, entonces los invitamos ahí para que nos hagan Todos en los los comentarios. ploperos. Claro que sí. Bueno, el cine, los videojuegos y la literatura son unos de los medios o uno de los tipos de terror o de los canales de terror que hemos tenido, pero estamos en la nueva era. Y esta nueva era ha traído nuevas formas de aterrorizarnos. Exactamente, aquí podemos mencionar algo muy rápido, es la tuiteratura. ¿Qué es la tuiteratura? Simplemente son personas que a través de hilos en Twitter empiezan a contar historias en cada tweet y a publicar fotos y videos sobre temas paranormales que están ocurriendo en sus casas. Es algo bien interesante, muchos de pronto han seguido el caso de Dear David, como querido David, han visto de pronto videos de Dross, es un youtuber muy popular en Latinoamérica en cuanto a terror, quien a su vez ha hecho cubrimientos de este tipo de historias en Twitter. Carlos Name, Doc el, Dobbs. el sol desapareció. Bueno, hay varias historias en Twitter que han generado bastante temor. Las creepypastas. Las creepypastas también están, que es por ejemplo el suicidio de Calamardo, Slenderman, muchos lo conocerán, es un personaje de creepypastas, que son historias creadas por usuarios en la web y que publican y a partir de eso se crea toda una comunidad y empiezan a replicar estos personajes, estas historias. El suicidio de Bart, el asesinato de Bart Simpson, bueno, hay varias historias así bien temerosas de capítulos y de series clásicas, incluso animadas, las cuales han generado bastante temor. Pero son fanmade, ¿cierto? Sí, son fanmade, pero se han vuelto tan populares, por lo menos algunas de esas, que muchos incluso hasta se creen el cuento. Por ejemplo, el suicidio de Calamardo fue el primero que leí, la primer creepypasta, y me generó bastante temor. Realmente es bien interesante cuando estas historias creadas por fans. ¿Qué más está? Bueno, la exploración urbana. Muchas personas van a un edificio abandonado y empiezan a grabar. Y normalmente estas historias empiezan a encontrar cosas paranormales en estos edificios. ¿Qué tan cierto es? No sé, uno creería que no. A mí me gusta mucho el tema del terror, pero soy más bien escéptico. Sin embargo, pues uno nunca sabe. Por ejemplo, uno lleva usted una cámara para un cementerio y empieza a grabar a ver qué aparece. Sí, totalmente terrorífico. Ellos están aquí. Pero bueno, ya para Pero ustedes se cerrar. vieron Séptima Puerta. Ay, sí, yo me Pero acuerdo. eso era por Caracol, ¿no? Ajá. Sí. Cuando eso Carolina Carolina Ramírez. Ramírez estaba súper Sí. pollita. Ajá. Sí, Y sí, también hay un programa de radio, ¿no? Que siempre... Ah, pues yo me acuerdo de Insomnia, de la Eh, Mega. sí. No, eso era de 40 principales. Ay, 40, perdón. Ups. Plop. Plop. En fin, bueno, ya, para bajarle un poquito a este ambiente terrorífico, uy, no, qué susto. Porque es que Hablemos. no es justo, ¿cierto? Que solo haya películas para los Exacto. adultos. Hablemos un poquito de esas películas de Halloween, pero que son películas para niños, o sea, que sí tienen su toque miedosito, porque la verdad no sé a quién se le ocurre hacer ese tipo de películas para niños, pero que finalmente tampoco son del todo terroríficas. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de Monster House, Sí. que es esa casa que se come los niños, que nadie más les cree, sino solamente los policías cuando ya los traga, Ajá. que es muy, la verdad la disfruté, a mí me encantan las películas animadas, me dio mucha risa, pero sí, yo poniéndome el zapato pues de niños más pequeños, sí da un poquito de susto. Sí. Y Tim Burton también ha sido un gran genio para las películas animadas, aunque realmente es stop motion y utiliza pues una manera de grabar muy interesante, pero también son historias muy buenas y adecuadas para ver con los niños. Entonces está el cadáver de la novia, está pues la primera que él hizo que fue Jack y se me fue. El misterio. El maravilloso mundo de Jack, está Frankenweenie, también está Coraline, no es de él, pero es el mismo Coraline estilo, es muy buena. es muy interesante, rayadita. Sí.
No es infantil realmente. Y pues ya si están buscando algo bien ligero, pues Hotel Transilvania y punto. Bueno, listo, muchachos, yo creo que ha sido, yo no tengo que aportar más ahí, porque todas me dan miedo, mejor Es que dicho. no quiero aportar más. No, Ya, es que ya, todas, no quiero, todas no las que quiero. mencionaron me dan miedo, hasta Frankie Winnie me da miedo. Totalmente, bueno, fue un pequeño recorderis de buenas películas, un recopilatorio para maratonear en este mes de octubre. Y nada, esperemos disfruten mucho, mucho, mucho de estas películas, de estos juegos si les gusta el juego, o de los libros si son más de la literatura. Antes de irnos queremos contar del premio de Toy Gallery. ¿Qué pasó finalmente? ¿Se llevaron las boletas? ¿Se las comió el hombre lobo? Bueno, sí, nuestro ganador John Alexander la semana pasada recibió su premio. Pueden buscar en nuestras redes que ahí tienen el video donde él recibe su premio del el pase doble para ver Joker junto con combo de palomitas, gaseosa. No, eso fue más completo. Y de una vez los invito, porque ya que mencionas juegos, vamos a tener también en Toy Gallery, vamos a tener películas, vamos a tener juegos. En fin, prepárense. Excelente, excelente. Por allá estaremos visitándolos y contándoles qué encontramos sabroso para que Muy vayan. pendientes de sus redes sociales, Toy Gallery en Instagram y en Facebook. Así Sí. es, y también para que sepan, este mes de octubre estamos exhibiendo nuestra colección en el Centro Comercial Victoria, o parte de nuestra colección, así que todos invitados, pásense por allá, por el segundo piso, para que nos encuentren y conozcan un poquito más de este maravilloso mundo de Toy Gallery y de Cultura Plop. Claro que sí, un abrazo, que estén muy bien, hasta la Chao. próxima.